Hola, profesor. Bueno, este es mi video con respecto a la actividad, bueno, a la tarea del video de la actividad 3 del módulo 2. Bueno, vamos a explicar más o menos cómo constituye una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Básicamente, bueno, para entender las diferencias y cómo se gestiona, cómo constituyen estas sociedades, es que básicamente una sociedad de, por así decirlo, una de responsabilidad limitada, es básicamente como una otra opción o por así decirlo, una alternativa, ¿verdad? Para lo que son ya, lo que es en general las sociedades pues anónimas en general. Em, Básicamente se enfoca como más que todo en las empresas que no son tan grandes, o sea, las empresas que son como más pequeñas, ¿verdad? Empresas que son como, bueno, que no tienen como muchos recursos, por así decirlo. Eh, es básicamente una opción más fiable, una opción como más fácil para estas empresas, para estos órganos, ¿verdad? De empresas o de mercados, ¿verdad? Que necesitan ese apoyo, ¿verdad? Ahora bien, la sociedad anónima eh, se basa más que todo en generar varios recursos. ¿Me explico? O sea, bueno, en cantidad muy grande de recursos, eh, básicamente con la ayuda, ¿verdad? De lo que son pues accionistas o inversionistas, ¿verdad? Que invierte en la bolsa, por ejemplo. Es un ejemplo que se puede entender más o menos de cómo la sociedad, cómo una sociedad anónima puede pues ir creciendo, ¿verdad? Poco a poco. Eh, entonces, básicamente, tenemos que entender cómo se gestionan, perdón, cómo se gestionan estas constituciones, ¿verdad? Y cuáles son las políticas que siguen, las leyes, eh, en el tema del código del comercio, ¿verdad? Y pues bueno, el tema de que cómo se conforman los socios. Básicamente, podríamos decir que tienen como diferentes formas de constituirse a la hora de tener, pues, no sé, su razón social, por así decirlo, cuando ya adquieren a sus socios, cuando siguen, por ejemplo, el artículo 77 no sé, bueno, perdón, sí, el artículo 77 del Código de Comercio, o se basan también en otros artículos como el Código 76 también, o el tema del Código, bueno, sí, en general estos dos códigos que se pueden pues encontrar en las lecturas que tenemos, ¿verdad? Y también la información que uno pueda llegar a encontrar con respecto al tema de cómo estas sociedades, bueno, más que todo la responsabilidad limitada, ¿verdad? Cómo básicamente tienen sus derechos o siguen las obligaciones que por ley tienen que, pues proceder, ¿no? Eh, Hay que, pues, entender que, en cierta forma, eh, podríamos decir que en términos de sociedad, eh, han sabido cómo constituir por así decirlo, como su administración de gerencias, ¿verdad? Su administración para poder llegar a lo que es el mismo, a lo que es llegar a un acuerdo entre partes, ¿verdad? A la hora de pues generar ingresos, ¿no? Cuando consiguen sus clientes, por ejemplo. Em, Básicamente, esta se puede, digamos, administrar por varios gerentes o por muy pocos, por así decirlo. Eso es un ejemplo de responsabilidad limitada. Lamento ese corte. Bueno, procediendo a lo que es, bueno, la sociedad limitada, ya expliqué cómo se administra, ¿no? Ahora, ahora pasamos a lo que es ya más que todo la sociedad anónima, ¿verdad? Bueno, hay que entender que se puede conformar ahora en este caso, bueno, administra, ¿verdad? Puede ser ya sea por dos personas, ¿verdad? O en términos de que, bueno, no se necesita con varias personas o varios gerentes, ¿verdad? Para que administren lo que es una sociedad anónima. Digamos, básicamente tienen como ese contrato social, ¿verdad?
de lo que básicamente como ese el elemento de patrimonial, ¿verdad? De que tienen ahí sus ingresos como tal. Eh, pero como digo, se hace de una manera un poquito más, ya más por así decirlo, más bilateral, es un contrato, por así decirlo, bilateral o plurilateral, ¿verdad? Por eso es como que ahí tiene esas diferencias, ¿verdad? Con el tema de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada y sus diferencias como tal, ¿verdad? También cabe destacar bueno, el propio capital de esto de la sociedad anónima se basa en lo que es, bueno, el dinero de los accionistas, ¿verdad? O por lo general, bueno, en acciones en general, de inversiones, ¿verdad? Que se pueden llegar a generar o, bueno, a conseguir, para la redundancia, en lo que es este tema de el capital social, ¿verdad? Que ellos tienen. Es ahí donde ahí vemos esa diferencia de partes que pueden llegar a tener, pues, esto lo que es la sociedad, pues, anónima. Algunos de los artículos que se pueden llegar a relacionar con el tema de la sociedad anónima es el artículo 120, donde básicamente nos enseña cómo funciona el parte de las acciones, las inversiones como tal, los derechos, cómo funciona el tema de, bueno, todo esto, el capital social que se gestiona dentro de esta área de la sociedad anónima. Para que una sociedad anónima se formen y vayan obteniendo pues esa gestión que quieren llegar a tener ya sea en las inversiones o formar la empresa como tal, van a necesitar básicamente como mínimo socios, ¿verdad? Para que se invierta y tener el valor de las acciones ya cubiertas, ¿verdad? De efectivo y tal, o sea, tener todo ya como ya ya todo hecho, ¿verdad? Antes de, para poder proceder y que todo, que sobre todo todo se siga conforme a la ley con respecto a esto, según, bueno, la información que podemos llegar a encontrar, ¿verdad? También hay que aclarar sobre el tema de bueno, la Constitución, ¿verdad? Básicamente, como digo, aquí volvemos a lo mismo, siempre agregar ese valor a cada acción que se puede llegar a tener en temas de lo que es llegar el valor agregado, bueno, el patrimonio social y etcétera. Esos son tipos de información, ¿verdad? Que más o menos nos explican cómo funciona este tema de la sociedad anónima. Hay una pregunta bueno, que básicamente pregunta qué libros utilizan lo que es el tema de los mercados en el tema de la legislación mercantil y para qué funcionan. Bueno, si investigamos un poco, podemos encontrar información sobre, por ejemplo, lo que son libros de actas, perdón, y también libros contables. Básicamente estos libros se basan en registrar información financiera, ¿verdad? Y muchas veces también funcionan como guías, ¿verdad? Para saber cómo proceder en el tema del código del mercado, ¿verdad? El código del mercado, ese de las ventas o el tema de, bueno, todo lo que son las políticas mercantiles que sí o sí hay que seguir al pie de la letra, información actualizada también, bueno, todo lo que es el tema del producto, valores, financiamiento, dinero, etcétera. Esos es básicamente los libros que uno utiliza en esto de la legislación mercantil. También hay una pregunta sobre los poderes mercantiles, bueno, que se pueden llegar a conocer en este tema, ¿verdad? Bueno, indagando un poco, me di cuenta que, bueno, el tema de las juntas directivas o estas instituciones legales, ¿verdad? Que en general administran lo que son estos poderes que se otorgan, ¿verdad? Obviamente se sigue una especie de seguimiento, ¿verdad? A lo que es, bueno, que todo se haga acorde a la ley, ¿verdad? El Código del Trabajo, de que se cumplan los requisitos y tal. En general estos poderes pues los otorgan los que están capacitados con el poder ¿verdad? De estos poderes no es como que se los den
cualquier persona y tal, sino ya instituciones, ya sea que pertenezcan al gobierno en general o sean aprobadas para que, bueno, puedan procesar o puedan administrar y gestionar lo que son las políticas mercantiles, ¿verdad? Y que se puedan, pues, aplicar de manera correcta y obviamente con el propósito de que pues, haya un bien común, ¿verdad? Y que siempre se respeten las políticas o las reglas que se pueden llegar a tener a la hora bueno, llegar a tener sociedades, bueno, en el mercado y que puedan llegar a siempre a afectar o cuáles son los propósitos de tal mercado, bueno, de una empresa en general que quiera pues representar su mercado y también sus servicios y los objetivos en mente que quieren llegar para a sus clientes como tal, vendedores o clientes y entre otros.